Muy buenas noches, señores estudiantes. El tema que corresponde en el análisis en esta presentación es patología del sistema nervioso central. Para empezar, vamos a hablar que el elemento celular fundamental en el sistema nervioso central es la neurona. Y la neurona, si recordamos desde el punto de vista de la histología, es una célula altamente especializada con una citomorfología bastante llamativa. Tiene, igual que todos los elementos celulares, una membrana citoplásmica, citoplasma, núcleo, pero tal cual están viendo ustedes en la imagen, la característica es que la membrana citoplásmica emite finas proyecciones denominadas dendritas, y ese término viene de la palabra dendrón, que significa las ramas de un árbol. Así también tenemos dentro del citoplasma diferentes organelas que corresponden a cualquier elemento celular, pero tiene ciertas características también que la diferencian precisamente por su alta especialización. Por ejemplo, los cuerpos de Nils, que son acúmulos de ribosomas y acúmulos de ribosomas. Luego tenemos microtúbulos, microfilamentos en un segmento de la membrana citoplásmica. Aparte de las proyecciones dendríticas, tenemos lo que se llama el origen del axón, y el axón es una proyección de la célula que a su vez arrastra el axolema, el axoplasma, y recién está el axón como tal. Entonces, del montículo axónico se genera el axón, que como sabemos es la proyección más importante porque es la que mantiene la continuidad del estímulo nervioso ante la respuesta, obviamente, de la función celular de la neurona. También el axón tiene unas acodaduras en determinados segmentos que le permiten mantener, si se quiere, perdón la palabra, les permite mantener el estímulo nervioso y recargar, si se quiere, el mismo para continuar su trayecto hasta donde obviamente llega la actividad funcional de la neurona. Bueno, este es, como les digo, un esquema extractado del libro de histología, pero necesitamos recordar, porque precisamente en esta estructura de la neurona viene pues la funcionalidad de todo el sistema nervioso central. Existen varias clasificaciones de lo que es la neurona. En base a su forma, tenemos neuronas unipolares con un solo polo, bipolares con dos polos o multipolares. Igual, fíjense, estructuralmente o citomorfológicamente mantienen el esquema que hemos descrito. Y también por su función tenemos neuronas aferentes y neuronas eferentes. Las neuronas aferentes son aquellas que reciben los estímulos y las neuronas eferentes son las que dan respuesta a estos estímulos. O sea, acá está la sinapsis entre estímulo y respuesta, ¿no? Ese es a nivel funcional. Debemos recordar también que el origen de la neurona es a través del neuroepitelio. De acá se diferencia la neurona como tal, el neuroblasto bipolar y la neurona propiamente dicha. Una variante del neuroepitelio se diferencia en glioblasto, y los glioblastos son los que originan a la célula glial, como su nombre dice, o célula de sostén del sistema nervioso central. En su diferenciación tenemos el astroblasto, que al madurar se va a transformar en astrocito protoplásmico y astrocito fibroso o fibrilar. Y también tenemos la diferenciación en oligodendroblasto, que se va a transformar al madurar en oligodendrocito. Acá ya también tenemos que recordar
que los oligodendrocitos son las células fundamentales que elaboran mielina en sistema nervioso central, porque en sistema nervioso periférico elaboran las células de Schwann. Bueno, dentro de la distribución de las neuronas tenemos que el sistema nervioso central se divide en sistema nervioso central como tal, constituido por encéfalo y médula espinal. Y además tenemos la diferenciación del sistema nervioso periférico, que ese es tema de otra clase. Sin embargo, tal cual están viendo en el esquema, tanto sistema nervioso central como sistema nervioso periférico siempre van a tener una interconexión funcional. En sistema nervioso periférico tenemos nervios craneales y dentro de estos a su vez neuronas sensitivas, neuronas motoras, lo que les decía, aferentes, eferentes. En los nervios raquídeos lo propio, neuronas sensitivas, aferentes y neuronas motoras, eferentes. Dentro del campo de la patología, en primera instancia tenemos que analizar las respuestas celulares frente a las agresiones. ¿De quién? De las neuronas. Entonces, como primera respuesta tenemos la llamada lesión neuronal aguda o neurona roja, tal cual están viendo ustedes en la imagen microscópica. Esto es un cambio, un espectro de cambios que se acompañan asociado ¿a qué? A hipoxia e isquemia aguda en sistema nervioso central u otras agresiones agudas que reflejan muerte celular por necrosis o apoptosis. Se puede observar este cambio, fíjense, este cambio en el color sobre todo del citoplasma entre 12 a 24 horas después de una agresión, repito, hipóxica, isquémica. La morfología evidencia una disminución de volumen del cuerpo celular, pignosis del núcleo, desaparición del nucleolo y pérdida de la sustancia de Nils con bastante eosinofilia del citoplasma. De ahí nace el nombre de neurona roja. Luego, tenemos la lesión neuronal subaguda y crónica. Esto se traduce desde el punto de vista celular en una degeneración. Es en realidad la muerte neuronal que ocurre como consecuencia de un proceso patológico progresivo de cierta duración, como se observa en la esclerosis lateral amiotrófica. La característica histológica típica es la pérdida celular que a menudo afecta selectivamente grupos de neuronas funcionalmente relacionados y gliosis reactiva. También debemos recordar que las neuronas, por su alta especialización, no regeneran. Nacemos con un número de neuronas, pero morimos obviamente con un número diferente por diferentes circunstancias, como estamos viendo acá, hipoxia, traumas, enfermedades degenerativas, hereditarias, etc. ¿Qué es lo que regenera? Porque a veces hay artículos que confunden, ¿no es cierto? Lo único que regenera es la célula glial de sostén. Eso es lo único que regenera, en cualquiera de sus variedades. Tenemos también la llamada reacción axonal. Es la reacción del cuerpo celular que acompaña a la regeneración del axón. Se observa mejor en las células del asta anterior de la médula espinal cuando se cortan o lesionan de forma grave los axones motores. Se produce acá un aumento de la síntesis proteica asociada con los brotes axonales. O sea, si la lesión es en el axón, desde el montículo axónico empieza el proceso de regeneración o reacción axonal. Podemos observar acá, fíjense en la imagen, en los cambios neuronales, dependiendo del daño axonal por cualquier circunstancia, trauma o edema. Se alteran los neurofilamentos que son parte del axón y el daño axonal es difuso con distrofia neuroaxonal, incluso esferoides axonales, o sea, son una especie de deformaciones nodulares que aparecen en el axón independientemente de las acodaduras o estrecheces que presenta el axón que le sirven para mantener el estímulo nervioso. Otro tipo de
manifestación de lesión celular son la presencia de inclusiones neuronales, que pueden aparecer como manifestaciones del envejecimiento cuando existen acumulaciones intracitoplásmicas de lípidos complejos que nosotros hemos conocido desde histología como el pigmento lipofucsina. También podemos observar depósito citoplasmático anómalo que se observa en trastornos del metabolismo genéticamente determinados en los que se acumulan sustratos o intermedios. Y acá debemos recordar la enfermedad de Tay-Sachs, de Niemann-Pick y otras que tienen un fondo hereditario. Otra circunstancia que conlleva a la presencia de inclusiones neuronales es la infección vírica, que puede provocar inclusiones intranucleares anómalas, tal cual se observa en la infección herpética, lo que se conoce como cuerpos de Cowdry, inclusiones citoplásmicas, como se observa en la rabia, lo que se conoce como cuerpos de Negri, o inclusiones intranucleares y citoplasmáticas, como sucede en la infección por citomegalovirus. Acá podemos ver en las imágenes la presencia de inclusiones citoplásmicas que observamos en la rabia, por ejemplo. Fíjense, acá está la inclusión citoplásmica, los cuerpos de Negri. Acá podemos ver inclusiones nucleares que se llaman cuerpos de Cowdry y se observan estos en las infecciones por herpes. Y acá las inclusiones citoplasmáticas en una célula que ya ha cambiado su morfología celular por efecto del citomegalovirus, ¿no? El nombre que recibe este virus es precisamente porque produce ese efecto citopático que agranda los elementos celulares por acción viral. Entonces acá estamos viendo ese efecto en las neuronas. También podemos presenciar que algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central pueden presentar inclusiones intracitoplasmáticas neuronales, tal cual observamos en los ovillos neurofibrilares de la enfermedad de Alzheimer y los cuerpos de Levy en la enfermedad de Parkinson. Existen otras causas que producen una vacuolización anómala del pericarión, o sea, del citoplasma que está alrededor del núcleo, y las prolongaciones celulares neuronales del neurópilo. ¿En qué casos vamos a encontrar esto, sobre todo, esta vacuolización anómala del pericarión con prolongaciones celulares neuronales del neurópilo? En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakobson o enfermedad llamada también de las vacas locas. Estos agregados son muy resistentes a la degradación, contienen proteínas con una conformación alterada y pueden deberse a mutaciones que afectan el plegamiento proteico. Una de ellas es la ubiquitinación y el transporte intracelular. Estos trastornos se denominan proteinopatías. En la imagen podemos observar, fíjense, el efecto degenerativo que observamos en el Alzheimer, la presencia de ovillos neurofibrilares, los cuerpos de Levy, también acá, observamos, en el Parkinson, y acá podemos observar la vacuolización o la degeneración espongiforme que se observa en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakobson o llamada también, les decía, de las vacas locas. Luego, aparte de este tipo de reacciones, como hemos visto, propios de la neurona, tenemos las reacciones de las células gliales. Y de las células gliales, la que más se manifiesta son los astrocitos. En los astrocitos debemos recordar que su nombre deriva precisamente porque las células tienen una forma de estrella. Estas células tienen prolongaciones citoplásmicas ramificadas multipolares originadas en el cuerpo celular y contienen la proteína acídica fibrilar glial, que se abrevia así, un filamento intermedio específico del tipo celular. Los astrocitos actúan como tampones metabólicos y detoxificadores en el encéfalo. Además, a través de las prolongaciones en forma de pie que rodean los capilares o se extienden hasta las zonas subpiales y subependimarias,
contribuyen a las funciones de barrera que controlan el flujo de macromoléculas entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo. La denominada gliosis o astrogliosis, que se utiliza también en la literatura, es el indicador histopatológico más importante de la lesión del sistema nervioso central, independientemente de la etiología, y se caracteriza tanto por la hipertrofia como por la hiperplasia de este elemento celular. Cuando son lesionados directamente los astrocitos, pueden reaccionar con una tumefacción citoplásmica. Esta se observa en agresiones agudas que producen un fracaso de los canales iónicos dependientes del ATP de la célula, como ocurre en la hipoxia, hipoglicemia y lesiones tóxicas. El astrocito tipo 2 del Alzheimer es una célula de la sustancia gris con un gran núcleo, 2 o 3 veces mayores del tamaño normal. Los astrocitos también pueden sufrir procesos que causan la formación de cuerpos con inclusiones citoplásmicas. Las denominadas fibras de Rosenthal son estructuras algo irregulares, eosinofílicas, brillantes, gruesas y alargadas que aparecen en las prolongaciones astrocitarias y que contienen dos proteínas que se manifiestan a través del shock térmico, la cristalina y la HSP27, así como la ubiquitina. Las fibras de Rosenthal se encuentran típicamente en regiones de gliosis de larga evolución. También son características de un tipo de tumor glial, el llamado astrocitoma pilocítico. Tercer elemento, son las reacciones de otras células gliales frente a la agresión. En contraste con los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias no participan de la respuesta activa a la agresión. Las prolongaciones citoplásmicas oligodendrogliales envuelven a los axones y forman la mielina en el sistema nervioso central. Cada oligodendrocito mieliniza numerosos internodos de múltiples axones, lo que les decía, las acodaduras o nodos axónicos. Las células ependimarias son células epiteliales cilíndricas ciliadas que revisten los ventrículos. No tienen un patrón específico de reacción. Sin embargo, forman parte de las células de sostén y en un determinado momento llegan a participar en defensa del resto de los elementos celulares que rodean el área afectada. 4. Reacciones de la microglia frente a la agresión. ¿Qué es la célula de microglia? Son células derivadas del mesodermo cuya función fundamental es servir como sistema macrofágico. Se llama célula de microglia al monocito que atraviesa la barrera, que sale, de los capilares directamente hacia el sistema nervioso central, o sea, sale de la vascularización directamente hacia el encéfalo. Ahí directamente su nombre cambia. Entonces ya no es monocito, se llama célula de microglia y su función es lo mismo que un macrófago, por lo tanto participa de la defensa del sistema nervioso central. Desde el punto de vista celular, comparte muchos marcadores de superficie con monocitos y macrófagos periféricos, como ser el CR3 y el CD68. La microglia responde a la lesión mediante proliferación, desarrollo de núcleos alargados, lo que les permite la denominación de célula en bastón, y esto se observa en la neurosífilis o sífilis terciaria. Formación de agregados cerca de pequeños focos de necrosis tisular, lo que se llama nódulos microgliales, o congregándose alrededor de los cuerpos celulares de neuronas que están muriendo. Acá se llama neuronofagia. Por eso les digo, la función de la célula de microglia es la fagocitosis. Veamos ahora otro tipo de lesiones. Hasta acá hemos revisado 4 formas de respuesta celular, tanto de las neuronas y de las células gliales ante diferentes tipos de agresión. A medida que vamos a ir avanzando con el tema, vamos a ir siendo más específicos en la descripción de los procesos patológicos. Veamos ahora lo que es edema cerebral, hidrocefalia y aumento de la presión intracraneal asociada a herniación. El cerebro es uno de los órganos más lábiles a presentar edema.
¿Y qué tipo de edema encontramos en el cerebro? El llamado edema vasogénico, que está causado por la alteración de la barrera hematoencefálica y aumento de la permeabilidad vascular, permitiendo el desplazamiento del líquido desde el compartimiento intravascular hacia los espacios intercelulares del encéfalo. El edema citotóxico es un incremento del líquido intracelular secundario a lesión de la membrana celular neuronal, glial o endotelial, como podría encontrarse en pacientes con agresión hipóxico-sistémica o daño metabólico generalizado. Entonces debemos recordar que el edema cerebral presenta estos dos tipos de edema, vasogénico y citotóxico, en relación a la fisiopatología que ha producido el mismo. Acá podemos observar la imagen de un edema vasogénico. Fíjense la afección que se observa, bastante generalizada, y acá un edema citotóxico más focalizado, ¿no? Entonces debemos recordar el origen de lo que produce el edema. La presencia del edema, ¿qué va a originar? Aumento de la presión intracraneal y herniación. No olvidemos que el encéfalo está dentro de una caja herméticamente cerrada, que es la bóveda craneana, que es imposible que se extienda a ningún lado. Por lo tanto, a través de las estructuras anatómicas y el aumento de la presión intracraneal, va a producir herniaciones. Por ejemplo, acá tenemos la hernia subfalcina. Acá podemos observar la hernia transtentorial, pero la más peligrosa es la herniación que se produce de las amígdalas cerebrales por el foramen magnum. Eso se llama herniación amigdalar. Y esta es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando se produce esto, obviamente todo el tronco encefálico se para y el paciente fallece. Pero dentro de las herniaciones, repito, tenemos acá, dependiendo de lo que vemos en el corte sagital y de la ubicación anatómica, la hernia subfalcina, la transtentorial y la herniación amigdalina por el foramen magnum. ¿Qué es la hidrocefalia? Es la acumulación de líquido cefalorraquídeo excesivo en el sistema ventricular, y acá la imagen es bastante objetiva. Fíjense el tamaño de los ventrículos laterales y esta repercusión que tiene en el espesor, sobre todo de la corteza cerebral. La mayoría de los casos ocurren como consecuencia de una alteración del flujo y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Algunas veces este exceso de producción es la causa es una causa asociada a hidrocefalia en relación con tumores del plexo coroideo. Generalmente es por alteración del flujo. El aumento de volumen del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos los expande, como estamos viendo, y puede fomentar el aumento de la presión intracraneal. ¿Qué es lo más peligroso cuando uno ve, sobre todo en niños, en infantes, la presencia de hidrocefalia? O sea, esto tiene que ser resuelto inmediatamente, independientemente si su causa sea genética, adquirida, etc. Debe resolverse inmediatamente, sobre todo en infantes. ¿Por qué? Como les decía, la expansión de los espacios de los ventrículos cerebrales hace que la corteza cada vez se adelgace más. Y si esto no se resuelve de manera inmediata, ¿cuál va a ser la secuela en los infantes? Retraso mental. Vamos a ver ahora malformaciones y enfermedades del desarrollo. Estamos hablando del desarrollo embriológico en relación a los diferentes segmentos anatómicos que constituyen el encéfalo y la médula espinal. En primer lugar, tenemos defectos del tubo neural. Todos se caracterizan por anomalías que incluyen alguna combinación de tejido nervioso, meninges y hueso, incluso partes blandas suprayacentes. Estamos hablando del encéfalocele, la disrafia espinal o llamada también espina bífida, el mielomeningocele y la anencefalia. Debemos recordar que dependiendo del
del grado de compromiso, de la afección del sitio anatómico afectado, la vida es incompatible. Ustedes saben que la anencefalia es incompatible con la vida. Sin embargo, en medicina nada es pues 2 más 2, 4. Tengo entendido, han existido 2 casos a nivel mundial que niños con anencefalia han logrado sobrevivir hasta los 3 años aproximadamente. Lo que la literatura hace referencia que la anencefalia es incompatible con la vida, sin embargo se ha visto estos 2 casos. Y podemos observar acá un niño con anencefalia, el que les decía que ha logrado sobrevivir, el mielomeningocele, fíjense, este defecto, y también la espina bífida, ¿no? La espina bífida acompañada también de mielomeningocele, dependiendo el grado que se ha visto afectado, y también algo bastante importante, el periodo de gestación que se ha visto afectado por cualquier circunstancia y ha comprometido estructuras anatómicas. Luego tenemos anomalías del prosencéfalo. ¿A qué se llamaba prosencéfalo anteriormente? Al lóbulo anterior del encéfalo. Entonces, el volumen del encéfalo puede ser anormalmente grande y en ese caso recibe el nombre de megalencefalia, o puede ser pequeño, ahí se denomina microencefalia. La disminución llamativa en el número de circunvoluciones hasta la ausencia total de estas, dejando un encéfalo de superficie lisa, es la llamada lisencefalia o agiria. La polimicrogiria se caracteriza por circunvoluciones cerebrales pequeñas, inusualmente numerosas e irregulares formadas. La sustancia gris está compuesta por 4 capas o menos, con atrapamiento de aparente tejido meningio en los puntos de fusión que de otro modo constituirían la superficie cortical. Entonces, ¿qué vemos en el prosencéfalo? Megalencefalia o microencefalia. Cuando no existen circunvoluciones, lisencefalia. Cuando las circunvoluciones son pequeñas y anormalmente numerosas, polimicrogiria. Y vemos que afecta obviamente la sustancia gris. Las heterotopías neuronales son aparte un grupo de trastornos de la migración que se asocian frecuentemente a la epilepsia. Cursan con acumulaciones de neuronas en localizaciones inapropiadas a lo largo de las vías de migración. Y acá tenemos como ejemplos la polimicrogiria, fíjense la alteración de las circunvoluciones cerebrales pequeñas y numerosas, la ausencia manifiesta de circunvoluciones cerebrales o lisencefalia, la presencia de una masa encefálica pequeña o microencefalia o macroencefalia más donde la masa encefálica es más se observa de un mayor tamaño, ¿no es cierto? A lo contrario que vemos en la microcefalia. Tercer grupo, anomalías de la fosa posterior. Dentro de este grupo observamos la malformación de Dandy-Walker, que se caracteriza por una fosa posterior aumentada de tamaño, como están viendo. El vérmix cerebeloso está ausente o algunas veces presente, pero de forma rudimentaria en su porción anterior. En su lugar existe un gran quiste en la línea media que está recubierto por epéndimo y es contiguo a las leptomeninges en su superficie externa. Fíjense la imagen y obviamente la ubicación en la fosa posterior. También tenemos acá en este grupo la malformación llamada de Arnold-Chiari. Y existen varios tipos, aunque la más común es la Chiari tipo 2. Esta consiste en una fosa posterior pequeña, un cerebelo deforme en la línea media con extensión del vérmix hacia abajo a través del agujero o foramen magnum, y casi invariablemente se asocia a hidrocefalia y a un mielomeningocele lumbar. En el tipo 1, las amígdalas cerebelosas, situadas a nivel bajo, se extienden por el interior del canal raquídeo.
En contraste con las consecuencias clínicas significativas de las dos malformaciones previas, esta puede ser una anomalía silente o puede causar síntomas en relación con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo y compresión medular. Si están presentes estos síntomas, generalmente puede corregirse mediante intervención neuroquirúrgica. Acá podemos observar, fíjense, un cerebro normal, el cerebelo, acá el cerebro con malformación tipo Chiari 1, fíjense, afección de la fosa posterior, Chiari 2 con herniación caudal por el foramen magnum del vérmix cerebeloso, tronco del encéfalo y cuarto ventrículo, y se asocia, hemos dicho, a mielomeningocele e hidrocefalia, también a espina bífida. En la actualidad, incluso existen 4 tipos de malformación de Chiari en la última clasificación. En la tipo 1, elongación amigdalar y porción medial de lóbulos inferiores del cerebelo en forma cónica junto con la médula oblonga hacia el canal espinal. En la tipo 2, desplazamiento de la parte inferior del vérmix, bulbo y médula oblonga junto con deformación del cuarto ventrículo. La mayoría está asociado, como hemos dicho, a espina bífida. Tipo 3, el cerebelo se hernia hacia el canal espinal, suele ir acompañado de encéfalocele suboccipital incompatible con la vida. Y tipo 4, hipoplasia del cerebelo sin herniación. Esta es la última clasificación de la malformación de Chiari. Grupo 4, siringomelia e hidromelia. Estos son trastornos caracterizados por una expansión multisegmentaria discontinua o confluente del conducto central de la médula, recubierto por el epéndimo. A esto se llama hidromielia. En algunos casos se observa la formación de una cavidad en forma de hendidura llena de líquido en la porción interna de la médula. Acá se llama siringomielia. Se puede extender hasta el tronco del encéfalo. Ahí recibe el nombre de siringobulbia. Y acá podemos observar la imagen, un paciente afectado por siringomielia entre la cervical 1 y la dorsal 3. Fíjense la lesión. Hidromielia, asociado a siringomielia, y la siringobulbia. Debemos hablar ahora de un grupo de trastornos también bastante frecuentes en nuestra casuística, y estos se denominan lesión encefálica perinatal. Es lo que vamos a observar en los recién nacidos y en el primer año de vida. La lesión encefálica que se produce en el periodo perinatal es una causa importante de discapacidad neurológica infantil. Las lesiones que se producen precozmente durante la gestación pueden destruir el tejido encefálico sin desencadenar los cambios reactivos habituales en el parénquima y puede ser de difícil distinción de las malformaciones congénitas. En los lactantes prematuros existe un mayor riesgo de hemorragia intraparenquimatosa en la matriz germinal, a menudo cerca de la unión entre el tálamo y el núcleo caudado. Pueden producirse infartos en la sustancia blanca, periventricular, supratentorial. A eso se llama leucomalacia periventricular. Cuando el daño isquémico es extenso, afecta tanto a la sustancia gris como la sustancia blanca y se desarrolla grandes lesiones quísticas destructivas en los hemisferios. Este trastorno se denomina encefalopatía multiquística. Y esta es una imagen bastante clara. Podemos observar encefalopatía multiquística. Están presentes numerosos espacios quísticos que representan las consecuencias de una lesión isquémica extensa. Otro grupo de lesiones, los traumatismos. La localización anatómica de la lesión y la capacidad limitada del encéfalo para la reparación funcional son los principales determinantes de las consecuencias del traumatismo en sistema nervioso central.
Una lesión de varios centímetros cúbicos del parénquima cerebral puede ser clínicamente silente cuando ocurre en lóbulo frontal, gravemente discapacitante cuando se observa en médula espinal o mortal cuando afecta el tronco del encéfalo. Las fuerzas físicas asociadas con una lesión craneal pueden dar lugar a fracturas craneales, lesión parenquimatosa y lesión vascular, aunque las tres pueden coexistir. La magnitud y distribución de una lesión encefálica traumática depende de la forma del objeto que causa el traumatismo, de la fuerza del impacto y si la cabeza estaba en movimiento en el momento de la lesión. Un golpe en la cabeza puede ser penetrante o contuso o puede causar una lesión abierta o cerrada. Este es un esquema de los tipos de fracturas craneales. Tenemos fractura lineal, fractura con diastasis, fractura con hundimiento o fracturas basilares, ¿no? Que son en varios fragmentos. Dentro de las lesiones parenquimatosas asociadas a trauma, tenemos la llamada conmoción. ¿Qué es la conmoción? Es un síndrome clínico de alteración de la conciencia secundario a una lesión craneal producido típicamente por un cambio en el momento de la cabeza, o sea, cuando la cabeza está en movimiento, súbitamente es detenida por el impacto contra una superficie rígida. Y es lo que se observa generalmente en los accidentes automovilísticos, peor todavía si no llevan el cinturón de seguridad, o lo que observamos cuando existe una fuerza, un impacto directo, como en el box y lo que se llama el noqueo, ¿no es cierto? Eso es lo que produce una conmoción. Y obviamente podemos tener diferentes secuelas, ¿no? Un dolor de cabeza severo, de diferentes grados, podemos tener alteración del pulso, taquicardia, y además otro tipo, incluso pueden quedar algunas secuelas, como por ejemplo la amnesia, ¿no? Ha habido casos en que por traumatismo y por la presencia de una lesión parenquimatosa asociada a conmoción, ha habido pacientes que han perdido la memoria y solamente en el proceso de reparación la evolución también ha sido incierta, ¿no? O sea, podían perder la memoria por un día, podían perder la memoria por un mes o también por años incluso, ¿no? Lesión parenquimatosa directa. Esto recibe el término de contusión y laceración. No debemos confundir con conmoción. La conmoción es otra cosa. Evidentemente es una lesión parenquimatosa directa, pero porque la cabeza, estando en movimiento, ha topado contra una superficie rígida y obviamente produce una reacción. En cambio, cuando existe lesión parenquimatosa directa, tenemos contusión y laceración. Son lesiones asociadas con una agresión directa del encéfalo, ya sea a través de la transmisión de la energía cinética al encéfalo o de un golpe análogo al que se observa en las partes blandas. A esto se llama contusión. También por la penetración de un objeto o desgarro del tejido que se llama laceración. O sea, debemos entender que si uno recibe un golpe directo en el hemisferio izquierdo, ¿dónde va a repercutir? Ni siquiera vamos a encontrar muchas veces la lesión ahí como tal, sino repercute por el impacto o por la energía cinética en el lóbulo derecho, en el contralateral. Eso es contusión. Las lesiones asociadas a contusión y laceración podemos tipificarlas en 4 grupos. Tipo 1, contusión y laceración sin lesión del canal. Tipo 2, transección distal o lesión del parénquima con lesión del canal medular. Transección proximal o lesión del parénquima y lesión combinada, bueno, aquí la imagen está mal, ¿no? Lesión combinada, en la descripción, del canal medular. Las contusiones son menos frecuentes en los lóbulos occipitales
en el tronco del encéfalo y en el cerebelo, a menos que estas localizaciones estén adyacentes a una fractura craneal. A esto se asocia contusión y fractura. Una persona que sufre un golpe en la cabeza puede desarrollar una contusión en el punto de contacto, que eso se llama lesión por golpe, o una contusión en la superficie encefálica diametralmente opuesta. A eso se llama lesión de contragolpe, lo que les decía, ¿no es cierto? Precisamente porque el encéfalo está encerrado en una cavidad que dura, que es la bóveda craneana, el efecto del golpe se observa en el área contralateral y es ahí donde vamos a ver la lesión en mayor magnitud, o sea, en el sitio del contragolpe es donde tenemos mayor trauma encefálico. Veamos ahora lesión vascular traumática. El trauma va a generar ruptura vascular y dependiendo de la ubicación de los vasos rotos, vamos a tener dos patologías vasculares traumáticas bastante frecuentes. Una de ellas es el hematoma epidural y se llama así porque su fusión hemorrágica, la presencia de hemorragia como tal, está entre la dura madre y la bóveda craneana y esto se asocia a fracturas craneales. El hematoma epidural es precisamente porque se ha roto un vaso arterial y es bastante riesgoso dependiendo también del sitio anatómico que se vaya comprometiendo. El hematoma subdural se ubica por debajo de la dura madre, aunque ésta sigue unida a la bóveda craneal y es generalmente a causa de la ruptura de un vaso venoso. Para que entiendan, el hematoma epidural podemos observar en una persona joven que ha sufrido un traumatismo, qué sé yo, haciendo un deporte, se cae, se levanta, no pasa nada, va a su casa, se duerme y no despierta. En cambio, el hematoma subdural, como les decía, afecta a vasos venosos, pero se observa sobre todo en personas de la tercera edad. Y su manifestación clínica no va a ser inmediata. Su manifestación clínica puede observarse 2 o 3 días después de que se haya producido el trauma. O sea, un abuelito que va y se golpea la cabeza, no pasa nada, pero en 3 días tampoco despierta, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Y de lo más común que observamos en los hematomas epidurales y subdurales. Acá podemos ver un hematoma epidural. Bueno, ¿qué es un hematoma? Es la colección de material sanguíneo que con el tiempo va organizándose. Y acá también podemos ver un hematoma subdural, ¿no? El efecto que deja. Traumatismos de la médula espinal. La mayoría de las lesiones que dañan la médula se asocian a un desplazamiento de la columna vertebral, que puede ser rápido y transitorio o también persistente. El nivel de la lesión medular determina la extensión de las manifestaciones neurológicas. Las lesiones que afectan a las vértebras torácicas o por debajo de ellas ocasionan paraplegia. Las lesiones cervicales provocan una cuadriplegia y las que están por encima de la C4 pueden además asociarse a un compromiso respiratorio por parálisis del diafragma. Entonces, ¿cuál es la importancia, no? Igual el segmento anatómico afectado por el traumatismo. Acá podemos observar, esta imagen es bastante elocuente, mientras más alto, mayor el daño, o sea, cuadriplegia, tetraplegia, asociado, como les he dicho, con parálisis del diafragma, lo que requiere un respirador automático, y hacia abajo la paraplegia, ¿no? El esquema es bastante claro. Enfermedades cerebrovasculares. En este acápite debemos hacer referencia a hipoxia, isquemia e infarto, que son resultantes de la afección del aporte sanguíneo y obviamente conlleva a la oxigenación del sistema nervioso central. No olvidemos que la neurona no puede vivir ni siquiera pocos segundos sin oxígeno. No puede, es imposible, porque inmediatamente se produce ya lesión celular reversible, irreversible, muerte, etc. Dentro de las enfermedades cerebrovasculares también hacemos referencia a la hemorragia, que resulta obviamente de la ruptura de vasos, sean arteriales o venosos del sistema nervioso central. La isquemia cerebral global
Esto se llama también encefalopatía isquémica hipóxica, que ocurre cuando existe una reducción generalizada de la perfusión cerebral, como un paro cardíaco, shock o hipotensión grave. La isquemia cerebral focal se asocia a una reducción o cese del flujo sanguíneo en un área localizada del encéfalo debido a una enfermedad de un gran vaso, por ejemplo, una trombosis arterial, embolia, asociada a aterosclerosis o enfermedad de los pequeños vasos como son las vasculitis u oclusión secundaria a lesiones ateroscleróticas que se observan en la hipertensión. La hipotensión, hipoperfusión y estados de bajo flujo ocasionan isquemia cerebral global. El resultado clínico es un episodio hipotensivo grave que produce una isquemia cerebral global, una encefalopatía hipóxico-isquémica difusa, la cual va a variar según la gravedad de la agresión y del vaso comprometido. En los casos leves puede existir solo un estado de confusión posisquémico transitorio seguido de una recuperación completa sin daño tisular irreversible. Sin embargo, en algunos individuos que sufren agresiones isquémicas globales leves o transitorias, puede aparecer daño irreversible en sistema nervioso central. Y acá podemos observar la imagen. Esta es una imagen al microscopio de un infarto cerebral. Fíjense la necrosis de coagulación y obviamente una trombosis vascular. Aquí esta es la imagen de una hemorragia de la sustancia blanca asociada a un émbolo, a un proceso, a una embolia cerebral. Esta también es una imagen de necrosis de coagulación, que es un infarto cerebral, y en la microscopía, y un infarto cerebral en la macroscopía, ¿no? Enfermedad cerebrovascular hipertensiva. Los efectos más importantes de la hipertensión sobre el encéfalo incluyen los infartos lacunares, las hemorragias en hendidura y la encefalopatía hipertensiva, tanto así como la hemorragia intracerebral hipertensiva masiva. Entonces, asociado, infartos lacunares, hemorragias en hendidura, encefalopatía hipertensiva, hemorragia subaracnoidea o ruptura de aneurismas saculares y malformaciones vasculares. Acá tenemos las imágenes de una hemorragia hipertensiva con ruptura hacia un ventrículo lateral, depósitos de amiloide en una arteria cortical. Bueno, esto ya es un defecto vascular que obviamente conlleva a una hemorragia intracraneal, un aneurisma. Y acá podemos ver también las localizaciones frecuentes de los aneurismas en el polígono de Wills. Podemos ver acá la distribución porcentual de los aneurismas en la arteria comunicante anterior, fíjense, un 40%, en la arteria cerebral media un 34%, en la arteria comunicante posterior 20%, en la arteria basilar un 4%, ¿no? O sea, los aneurismas son también una de las principales causas de que complican la enfermedad cerebrovascular hipertensiva. Otro acápite son las infecciones. El sistema nervioso central, precisamente por su alta vascularización, es uno de los tejidos que también va a presentar cuadros severos de procesos infecciosos, sean estos de etiología viral, bacteriana, etc. La diseminación hematógena es el medio más frecuente de entrada. La implantación directa de microorganismos es casi invariablemente traumática o se asocia a malformaciones congénitas como mielomeningocele. La extensión local puede relacionarse con cualquiera de las diferentes estructuras adyacentes. Estamos hablando de senos aéreos, un diente infectado, osteomielitis craneal o espinal. Una otitis que aparentemente es banal, etcétera, puede terminar en un proceso de diseminación infecciosa. El transporte a lo largo del sistema nervioso periférico se produce con ciertos virus, como ser en la rabia y el herpes zóster. ¿Qué término utilizamos cuando encontramos un proceso infeccioso en el sistema nervioso central? Empezamos, obviamente, por los tejidos de cobertura, que son las meninges. Cuando estos se comprometen, el término que se debe utilizar es meningitis.
Y como es un proceso inflamatorio, vamos a tener meningitis agudas, meningitis crónicas, meningitis específicas o inespecíficas, dependiendo del agente microbiológico. Lo más común que nosotros vemos son las meningitis crónicas tuberculosas, por ejemplo. Eso, o sea, tenemos porcentajes bastante elevados en nuestra casuística. Cuando se determina que solamente el encéfalo está con un proceso infeccioso, recibe el nombre de encefalitis, ¿no? Sigamos. Hablemos ahora de la meningitis aséptica, que es de etiología vírica y también de corto tiempo, por eso recibe el nombre de meningitis aséptica aguda. Esta meningitis aséptica es un término clínico que se refiere a la ausencia de organismos reconocibles en un paciente con irritación meningia, fiebre o alteraciones de la conciencia de inicio relativamente agudo. Los virus más frecuentes tenemos enterovirus, virus de la parotiditis, de Epstein-Barr, arbovirus y del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Podemos encontrar aparte como factor causal también de la meningitis aséptica, parásitos, como ser en la toxoplasmosis, amebas o triquinosis, hongos, como ser en el Cryptococcus neoformans, bacterias, micobacterias y el Mycoplasma pneumoniae. Y también dentro de la meningitis aséptica existen causas no infecciosas asociadas al consumo de drogas no terapéuticas, traumatismos, intoxicaciones por monóxido de carbono sobre todo y tumores. Entonces, estas son las causas tanto microbiológicas como no microbiológicas de la llamada meningitis aséptica. También en estos procesos infecciosos encontramos infecciones supurativas focales agudas. Eso se conoce como absceso cerebral. Absceso cerebral. Igual la presencia de abscesos cerebrales son obviamente focos de necrosis de licuefacción por una colonización extrema de agentes microbiológicos. Los abscesos cerebrales, dependiendo su ubicación, se constituyen en el llamado empiema subdural y el absceso extradural, dependiendo de dónde se ubique la colección de pus. Empiema subdural por debajo de la dura madre y absceso extradural que también está por fuera de la dura madre. Meningoencefalitis bacteriana crónica, lo que les decía, es bastante frecuente en nuestra casuística y lo que más vemos es tuberculosis. En un porcentaje menor encontramos a la neurosífilis o sífilis terciaria y en un porcentaje mínimo, generalmente mínimo, menos de 0,1%, la neuroborreliosis o enfermedad de Lyme. En la neurosífilis podemos observar que obviamente empieza por una afección de las meninges y más de un 50% de los casos comienza con un periodo prodrómico de semanas o meses de duración que se asocia a la manifestación clínica de cefalea, vértigo, cambios de personalidad. Posteriormente aparece un cuadro vascular donde se queda afectado con más frecuencia el territorio de la arteria cerebral media. La enfermedad de Lyme o neuroborreliosis, que es producida por la picadura de una garrapata, y esto se observa en una tercera fase, compromiso del sistema nervioso central. Y la tuberculosis o meningoencefalitis asociada a la tuberculosis se observa sobre todo compromiso de la base del encéfalo, ¿no? Del área basal. Ahí se observa exudado purulento y la presencia de calcium. La meningoencefalitis vírica. Estas, como hemos manifestado, son de etiología vírica y algunas de ellas son transmitidas por artrópodos. Los virus del herpes simple tipo 1, tipo 2, el de la varicela zoster son bastante frecuentes, el citomegalovirus, la rabia poliomielitis, el VIH
y también el que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva o poliomavirus, ¿no? Entonces acá podemos observar una encefalitis, por ejemplo, por VIH, donde se observa una reacción o nódulo microglial y célula gigante multinucleada. La meningoencefalitis fúngica por hongos. ¿Cuál es el hongo más frecuente? La Candida albicans. Luego tenemos algunas especies de mucor, micosis, Aspergillus fumigatus y Cryptococcus neoformans. La Candida albicans es bastante frecuente, no se necesita una alteración del sistema inmunitario, pero sí en las otras enfermedades, por ejemplo en la criptococosis, que sí se observa este tipo de encefalitis fúngica en pacientes inmunodeprimidos con la presencia de VIH-Sida, por ejemplo, asociados, ¿no? Algunas meningoencefalitis fúngicas se observan en áreas endémicas, puede aparecer el histoplasma capsulatum, coccidioides, blastomicosis, que también afectan al sistema nervioso central, y estos se manifiestan como complicaciones de afecciones fúngicas cutáneas, y obviamente, repito, existe con frecuencia el antecedente de inmunosupresión. Otras enfermedades infecciosas del sistema nervioso. Tenemos las asociadas a protozoos, incluyendo la malaria, toxoplasmosis, amebiasis y tripanosomiasis. Y esto de los parásitos es en nuestro medio bastante común, precisamente por la triquinosis, por la cisticercosis, que se asocia al consumo de carne de cerdo contaminada, mal cocida, de algunos verduras, como ser las lechugas cultivadas, por ejemplo, con aguas servidas, etcétera. También dentro de estas otras enfermedades debemos hacer referencia a las riquecias asociadas al tifus, la fiebre macular, la fiebre de las montañas rocosas, enfermedades por metazoos, les decía, cisticercosis, equinococosis, que también afecta al sistema nervioso central. Y fíjense, este es, por ejemplo, el efecto de la cisticercosis cerebral, ¿no? Es una destrucción en gran porcentaje del parénquima del encéfalo, y son lesiones quísticas en cuyo interior se encuentra el parásito. La encefalopatía espongiforme transmisible o enfermedad por priones es la que hemos hecho referencia a la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, donde teníamos que a nivel citomorfológico encontrábamos un gran halo, un gran espacio que rodeaba al núcleo. Por eso se llama enfermedad de las vacas locas, y su agente etiológico es el prión, ¿no? Fíjense la transmisión. Vamos a ver ahora otro grupo bastante representativo, que son las llamadas enfermedades desmielinizantes, ¿no? Desde su nombre ya nos ubicamos. ¿Cuál va a ser el elemento celular que va a ser destruido? Los oligodendrocitos, y como tal, si destruimos los oligodendrocitos, no tenemos mielina. Dentro de estas enfermedades tenemos, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es un trastorno autoinmunitario caracterizado por episodios delimitados de déficit neurológico separados en el tiempo, atribuibles a lesiones de la sustancia blanca que están también separadas en el espacio. Otro cuadro patológico es la neuromielitis óptica, que tiene un desarrollo sincrónico de neuritis óptica bilateral y desmielinización de la médula espinal. Se denomina neuromielitis óptica o enfermedad de Vick. Encefalomielitis diseminada aguda y encefalomielitis hemorrágica necrosante aguda. Otras variantes. Son enfermedades desmielinizantes. La primera es una enfermedad desmielinizante monofásica difusa que sigue una infección vírica o raramente a una inmunización vírica. Los síntomas se desarrollan típicamente 1 o 2 semanas después de la infección antecedente y se manifiesta con cefalea, obnubilación y coma, además de hallazgos focales que se observan muy similares a la esclerosis múltiple.
La evolución clínica es rápida, hasta un 20% de los afectados fallecen y los pacientes recuperados alcanzan la recuperación totalmente, ¿no? La encefalomielitis hemorrágica necrosante aguda, que se abrevia así con mayúsculas, se llama también leucoencefalitis hemorrágica aguda de Weston-Harts. Es un síndrome fulminante de desmielinización del sistema nervioso central que afecta típicamente a adultos, jóvenes y niños. Otro grupo, también bastante común, que son enfermedades degenerativas. Igual ya el término nos está orientando a una destrucción de un grupo selecto de neuronas que también van a estar ubicadas en determinados sitios anatómicos del encéfalo. Una característica común de estas enfermedades degenerativas es la demencia. Entonces tenemos en primera instancia enfermedades degenerativas que afectan corteza cerebral y acá tenemos la enfermedad de Alzheimer. Podemos observar el efecto que tenemos sobre todo en la corteza, atrofia cortical y la presencia de ovillos neurofibrilares, ¿no? Atrofia fibrilar y la presencia de ovillos neurofibrilares desde el punto de vista celular. Luego tenemos, segundo grupo, demencias frontotemporales. Dentro de este grupo tenemos a la demencia frontotemporal con parkinsonismo, ligada a la mutación de la proteína tau, a la enfermedad de Pick, parálisis supranuclear progresiva, degeneración córtico-basal, demencia frontotemporal sin la proteína tau y demencia vascular. Un tercer grupo, enfermedades degenerativas de los ganglios basales y el tronco encefálico. Acá tenemos a la enfermedad de Parkinson, atrofia de múltiples sistemas asociadas frecuentemente a parkinsonismo u otros síntomas, el parkinsonismo posencefálico que se observó como consecuencia tardía a la pandemia de la gripe de 1918 esta era la gripe española, muy similar a lo que hemos vivido más o menos en la actualidad. La parálisis supranuclear progresiva y degeneración córtico-basal con trastornos del movimiento que también puede demostrar afectación cognitiva, la demencia con cuerpos de Levy, la enfermedad de Huntington. Aquí podemos observar el efecto, la afección morfológica, esto es lo normal, esto es lo patológico de la enfermedad de Huntington y obviamente el efecto a nivel celular. En la enfermedad de Parkinson, fíjense, la sustancia negra totalmente despigmentada y los cuerpos de Levy que se observan. Degeneraciones espinocerebelosas, cuarto grupo. Es un grupo de enfermedades que afectan en extensión variable a la corteza cerebelosa, la médula espinal, los nervios periféricos y otras regiones del neuroeje. El espectro clínico incluye ataxia cerebelosa sensitiva, espasticidad y neuropatía periférica sensitivo-motora. Es un grupo de enfermedades clínicamente y genéticamente heterogéneo, con diferencia en los patrones de herencia, la edad y el comienzo en relación a los signos y síntomas. Acá tenemos la ataxia espinocerebelosa, la de Friedreich y la ataxia telangiectásica. Enfermedades degenerativas que afectan las neuronas motoras. Dentro de este grupo tenemos la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de la motoneurona, la atrofia bulboespinal, llamada también síndrome de Kennedy, y la atrofia muscular espinal. Quiero hacer notar que si bien estos cuatro grupos de enfermedades degenerativas simplemente han sido en esta presentación de referencia, de citación de los diferentes cuadros patológicos, existe otro video complementario de descripción en detalle de cada una de estas enfermedades. Otro grupo, enfermedades metabólicas genéticas.
Acá tenemos la lipofuscinosis seroide neuronal, la enfermedad de Tay-Sachs, las llamadas leucodistrofias, y dentro de estas tenemos la enfermedad de Crave, la leucodistrofia metacromática, la adrenoleucodistrofia, la enfermedad de Pelizaeus-Metzger, enfermedad de Alexander, leucodistrofia con sustancia blanca evanescente. Esto, el nombre ya hace referencia, ¿no? Es un cuadro que agrupa diferentes trastornos, sobre todo con carácter heredofamiliar, que afectan la sustancia blanca, de ahí su nombre, leucodistrofias. Enfermedades tóxicas y metabólicas adquiridas. Dentro de estas tenemos el déficit de tiamina o vitamina B1, de vitamina B12, la hipoglucemia, hiperglicemia, encefalopatía hepática, la intoxicación por monóxido de carbono, por metanol, etanol y la radiación. Estas enfermedades tóxicas y metabólicas adquiridas son bastante frecuentes en nuestra casuística. La deficiencia de tiamina se halla sobre todo en los bebedores consuetudinarios, en los alcohólicos crónicos, ¿no? Y obviamente produce pues una tremenda alteración a nivel de las neuronas con necrosis de las mismas, y la manifestación clínica bastante llamativa es la pérdida de la memoria. Lo mismo en la asociación con la vitamina B12, los trastornos metabólicos, que en nuestro caso lo más común que nosotros vemos es la diabetes tipo 1, tipo 2, la que se observa también en relación a los alcohólicos crónicos, la encefalopatía hepática, la intoxicación por monóxido de carbono, la intoxicación por metanol, por si acaso para que ustedes recuerden, el metanol es nuestro alcohol de quemar, y en su proceso fisiológico y de absorción, los mecanismos bioquímicos que desencadena fácilmente producen coma y muerte, igual que el etanol, y ni qué decir también de la radiación. Vamos a entrar ahora a una última parte que se denomina los tumores. Y acá utilizamos la nomenclatura. Dentro de los tumores en sistema nervioso central, lo que predominan son los gliomas. Ya con la nomenclatura nos estamos ubicando que son tumores a expensas de las células gliales. Y como vemos acá, son el grupo más frecuente de tumores encefálicos primarios. Dentro de los gliomas tenemos astrocitomas, a expensas de los astrocitos, oligodendrogliomas, a expensas de los oligodendrocitos, y los ependimomas. Acá podemos ver la imagen de un tumor glial y lo mismo acá, un ependimoma. Podemos también observar tumores neuronales, y el tumor del sistema nervioso central que contiene neuronas de aspecto maduro, como ser de las células ganglionares, es el más frecuente, denominado ganglioglioma, ya que generalmente es una neoplasia glial mixta, de ahí el nombre. El tumor neuroepitelial disembrioplásico es un tumor raro, de bajo grado en la infancia, y que a menudo se manifiesta como un trastorno del desarrollo que crece en el cuarto ventrículo, distorsionándolo, comprimiéndolo e infiltrando las estructuras circundantes. Cabe recalcar que nosotros en la nomenclatura de neoplasias hemos aprendido que todo lo que termina en oma es benigno. Acá no. Esa norma tiene excepción, y los gliomas son una excepción porque son tumores malignos. Seguimos con los tumores y tenemos a las neoplasias mal diferenciadas, y dentro de este está el meduloblastoma. Pueden observar acá el tumor, la presencia macroscópica y la imagen microscópica. Una característica de este tumor es precisamente que tiene un mal pronóstico, que son altamente agresivos, y además, precisamente por el término de blastoma, es propio de niños o infantes, ¿no? Las células son células inmaduras, por eso el mal pronóstico.
Luego tenemos los meningiomas. Los meningiomas, como su nombre está haciendo referencia, son tumores propios de las meninges. Y acá esta imagen hace referencia a la ubicación más frecuente de los meningiomas. Un meningioma parasagital asociado al conducto olfatorio, supracelular, en el clivus, en el foramen magnum, o también puede ser cerebeloso. Entonces son localizaciones frecuentes. Otra característica del sistema nervioso central y sobre todo en el encéfalo, que es el tejido de mayor preferencia para tumores metastásicos, ¿no? ¿Y de dónde? De riñón, de colon, de mama, de glándula tiroides, de los pulmones. Bueno, espero que les haya servido la presentación y como les digo, respecto a las enfermedades degenerativas, sobre todo para los estudiantes de medicina, existe un segundo video complementario. Muchas gracias, hasta luego.